Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy es martes 7 de mayo. Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidas, bienvenidos. Pónganse cómodos porque el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante desde la mirada de la psicología positiva. Está conmigo la doctora María Luisa Plasencia, quien tiene, doctorado en la UTLA, también tiene maestría en terapia familiar, es licenciada en psicología, egresada de la UAM, y es tallerista, conferencista, también es formadora de terapeutas y supervisora clínica, así que está con nosotros, estamos de manteles largos, además es alguien que yo quiero mucho, así que pues bienvenida María Luisa, gracias por aceptar la invitación. Tú también perteneces a la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Así es. Bienvenida. Mil gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo, de compartir este espacio. Estoy muy entusiasmada y con ánimo de que esto pues le sirva mucho a la gente, ¿no? Feliz de estar aquí. Perfecto. Contigo. Y también está con nosotros, su acompañante es ingeniero. A ver, cuéntanos un poquito acerca de tus estudios. Tú tienes un diplomado en psicología positiva. Correcto. Y también pues te ha encantado esta parte de lo socioemocional y en eso estás. Exacto. Bueno, yo vengo de una trayectoria de organización en el mundo empresarial y ahí me di cuenta que las emociones realmente es lo que nos cambia la vida. Cómo percibimos la vida al final es cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. Y a partir de ahí me metí en la psicología positiva porque me encantaba todo eso, tuve el placer de conocer. Y nos repites tu nombre, discúlpame, se me va, López. Ya saben amigos. Ángel López, sí es cierto. Ángel, y cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca del estrés. Me decían que del estrés positivo. ¿Qué es esto del estrés? ¿Hay estrés positivo? Hablen fuerte para que los escuchen. Las personas que están conectadas y que van a compartir ahorita el programa nos van a enviar todas sus preguntas para que ustedes al final del programa pues puedan contestarlas, ¿no? Entonces, a ver, cuéntenos qué es esto del estrés. Pues mira, el estrés de entrada pues es esto que todos conocemos, ¿no? Cuando ya nos sentimos que ya no podemos con las cosas, que nos sobrepasan, y que además está como en juego o en riesgo algo que para nosotros es importante. Y ya cuando estamos ahí, a veces hasta nos paralizamos, ¿no? O sea, habría como muchas formas, pero lo principal es que nos sobrepasa y la sensación que la gente suele tener, y que seguramente a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado también, es como de, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde? Y a veces, lo que te decía, te paraliza, todo tu organismo tiene una reacción también, entonces lo fantástico de esto es, cómo se ha ido llevando la investigación para saber si hay un estrés que es positivo, que nos ayuda, que es necesario, ¿no? Y que pues de esa parte es de la que quisiéramos ahora compartirles, porque la otra del que es dañino y del que nos da, del que siempre nos quejamos, es como más conocido, ¿no? Y sí, ¿verdad? Es como más popular hasta en redes sociales hablar del estrés negativo, pero entonces, yo me voy enterando, existe un estrés positivo. Exacto. Siempre es como que te preguntan, ¿cómo estás? Estresado. Y eso en general es como negativo, pero tenemos la posibilidad de utilizar esas herramientas que nos da estar estresados, es decir, esa exaltación, esa focalización en el poner nuestra atención en algo muy concreto, podemos utilizarlo para cosas positivas, ¿no? Y es un poco lo que queremos hablar hoy contigo. Ok, y entonces digamos que hay cambios en tu cuerpo cuando estás estresado. Sí. Ok, mucho. ¿Y por qué será necesario, no sé, algo de estrés en nuestras vidas para hacer las cosas? Pues mira, pues si te parece, yo creo, hablaría primero por qué sentimos estrés. ¿Cuáles son las principales razones que nos llegan para sentir estrés? Una es la novedad. Que nos pongamos de frente a la cámara porque no nos están viendo, entonces si se alinean un poquito conmigo sería genial y nos juntamos para que nos veamos mejor. Va. Ok. Pues te decía que las principales 4 razones por las que se encuentra que tenemos estrés es que la primera es que es algo nuevo, ¿no? Que tenemos algo nos dan una noticia que supone un cambio para nosotros y eso nuevo nos llama la atención y nos pone estresados. Es normal. Okay. Algo que sea impredecible, que no sabemos qué es lo que puede ocurrir tras una reunión o nos invitan a dar una conferencia y no sabemos cómo va a ser la conferencia. Estamos en la radio, por ejemplo. Una sensación de no control, de decir esto no lo sé manejar, es nuevo para mí,
eso también nos genera mucho estrés. Y por último, es algo que amenaza como nuestro ego o nuestra personalidad, ¿no? Cuando dice, pues tengo que hacerte una evaluación. Cali, tenemos reunión a las 5 para hacer tu evaluación. Ahí nos da mucho estrés porque van a evaluar nuestra persona, ¿no? Claro, entonces para sentir estrés, una de las condiciones es que haya una novedad, que no sea predecible y que haya una sensación de que no lo podemos controlar, amigos. O sea, una amenaza a lo mejor a nuestra personalidad. Así es. Y fíjate que además este punto, estos dos últimos son bien interesantes porque además tiene que ver con cómo nos miramos, ¿no? Entonces, si yo creo que ante esta situación no voy a tener los recursos o a lo mejor no lo he hecho bien o no he estado lo suficientemente a la altura, ¿no? Entonces ahí empieza esta sensación de no estoy en control, no es lo suficiente y entonces es mucho más fácil que yo entre en esta sensación de estrés. Ok, entonces tiene que ver con nuestros pensamientos, con lo que pensemos de nosotros mismos también, ¿no? Sí. Y de lo que puede ser una amenaza o no. Así Exacto, que muchas veces son amenazas reales o no. Es decir, muchas veces, no sé si te habrá pasado a ti, pero te llaman a dirección porque tienes que dar un reporte y tú empiezas a hacer tu película mental de me van a decir esto, seguro que no hice bien esto y lo han visto. Y te montas una película tú que tu cerebro pues realmente lo crea, es el gran Cuarón, ¿no? Por así decirlo. Y la realidad... Traes un juez adentro que te está diciendo, y esto, acuérdate que no te salió bien, y esto te falta. Seguro que me van a decir esto. Okay. Entonces, esas películas mentales al final es lo que nos genera ese estrés, que luego a lo mejor tienes la reunión y es para decirte, oye, que salió todo perfecto, estamos muy contentos contigo y te vas, tienes tus vacaciones acordadas perfectas. Y tú dices, estuve pensando. Dios. Exacto, ¿no? Oye, pero fíjate que siguiendo el ejemplo que pones, que a mí me encanta esto de la película que dices, es que también puede pasar que salgas de la reunión, te feliciten y tú todavía te puedas estar siguiendo contando esta historia, contándote esta película de... ¿Será cierto? ¿O me lo habrán dicho nada más por...? ¿No? Y entonces le das todavía más... O sea, no aceptas esta realidad al 100%, a lo mejor esta otra novedad, ¿no? De que resulta que sí te salió bien, y todavía te quedas enganchado con el otro. Y eso contribuye, entonces, a que tu estrés simplemente no entres en estado de relajación, porque el estrés lo que hace es que todo nuestro organismo, ¿no? Como que se contraiga, ¿no? Entra como en esta tensión, y entonces, claro, se supondría que si sales de esa reunión, ¿no? Siguiendo este ejemplo que estamos poniendo, tú tendrías que salir y decir, y entonces todo tu organismo se relaja y puede como volver a estar bien. Pero a veces no hacemos eso, ¿eh? O sea, a veces nuestra mente es tan increíble, somos tan maravillosos para hacernos estas películas trágicas que salimos de esa reunión y todavía seguimos contando una película de horror. Oye, y los más creativos yo creo que han de contarse películas de terror terribles, ¿no? Los más inteligentes, aguas, ¿no? Mira, nosotros tenemos un taller de estrés positivo justamente y hay un ejercicio que nos encanta hacer, que es que cada uno escriba la mejor película que ha hecho su cerebro. O sea, ¿cuál es la del Oscar? ¿Sabes? La del Oscar a la mejor película extranjera. Efectivamente. Ese WhatsApp que no contestó y no sé qué. Ese que está en línea. Está en línea. Y además, sí, no quiere hablar conmigo. ¿No? Sí. Exacto. Invitamos como a la gente y a lo mejor, pues no sé, la gente que nos está escuchando le apetece hacer ese ejercicio de sentarse con una hoja delante y decir, ¿cuándo mi cerebro fue un gran director? Fue para el Oscar a la mejor película extranjera. Para bien o para mal, ¿no? Puede pues ser sí. Películas de terror o aquellas de... Hay películas de terror. No sé, de estas películas motivacionales en donde ganas las olimpiadas o donde haces algo súper bien, ¿no? Exacto. Sí. Esa es la historia, cómo podemos pasar ese estrés y lo que mueve en nuestro organismo, en nuestras células, el estrés, para algo positivo, para algo bueno. Porque el estrés al final es necesario. Nos da la supervivencia, el estrés. Wow. Y eso es lo importante. Lo necesitamos. Necesitamos el estrés. Es clave el estrés. Es lo que nos permite avanzar, crecer como personas, querer estudiar, presentarnos a retos que a lo mejor dices, no, esto va a ser muy difícil, pero bueno, yo lo voy a luchar y eso es estrés. Oye, qué interesante, porque últimamente está de moda como que hagamos cosas para casi eliminar el estrés, ¿no? Así es. Y para evitarlo a toda costa, pero en realidad sí nos sirve, ¿no? Las personas más estresadas podemos, yo supongo, ser más disciplinadas, pasar por alto menos errores o no sé, como cometer menos errores cuando estás estresado.
Sí, de hecho, por ejemplo, hay algunas investigadoras, ¿no?, que se dedican específicamente a investigar sobre el tema del estrés, y muchas de ellas dicen, bueno, nuestro cerebro está justamente hecho para detectar amenazas, ¿no? Y lo que decíamos, bueno, la detecta, hace algo acerca de esto, lo resuelve y después tiene que pasar otra vez a relajarse. El asunto es cuando no nos relajamos, ¿no? Porque si no tuviéramos como esta cualidad o esta habilidad de enfrentarle estas amenazas, ¿no?, de que todo nuestro cuerpo, como vamos a ir viendo ahorita qué es lo que va sucediendo en nuestro cuerpo, se prepara para ello. Pero una vez que ya la enfrentaste, que lo resuelves, pues hay que relajarse, ¿no? Es como decir, bueno, ya pasó, ya lo suelto, ¿no? El problema es que luego no lo soltamos. Claro, entonces ahí es donde entran las estrategias para disminuir el estrés. Así es. Cuando ya no hay como tal una amenaza y que no necesitamos estar estresados para cumplir ninguna meta y necesitamos como vivir esos tiempos pequeños o muy largos de disfrutar o de gozar lo que hemos logrado. Exacto. ¿No? Exacto, y ahí, no sé si, a mí me gusta poner el ejemplo de la cebra, ¿no? Cuando hay un grupo de cebras que son atacadas por un león, las cebras se estresan. Igual que nos estresamos nosotros, cuando teníamos que sobrevivir en la selva y venía un león a por nosotros, teníamos que estresarnos, no ponernos a pensar, ay, creo que me estoy estresando, ay, siento como presión. No, sales corriendo y punto, sí, ¿no? Te preparas para huir. Exacto. Y dices, bueno, la diferencia que tiene la cebra con el ser humano es que la cebra termina la cacería de la cebra, hay una pobre cebrita a lo mejor pues que perdemos del grupo, pero la cebra sigue pastando, ¿no? Sigue tranquila, ya se calmó el estrés y sigue con su vida. Y el ser humano, pues no, es como, me podía haber pasado a mí, Dios mío, casi. Entonces, es como que esa parte es la que tenemos que un poco controlar, ¿no? Y decir, bueno, pues tenemos un momento de estrés, ha sido necesario para llegar a un reto que teníamos, y una vez que se termina, nos relajamos y pasamos a la siguiente cosa. Entonces, la amenaza, digamos que lo que hace nuestro cuerpo es liberar adrenalina y Así también de alguna manera lo que va a hacer es subir el nivel de cortisol. Exacto. Y que eso genera una serie de cambios que imagínense, amigos, que al final de la noche o al final del día, cuando ya vas a dormir, dices, ¿por qué no estoy conciliando el sueño? Pues porque a lo mejor el nivel de cortisol está inhibiendo lo que es la melatonina, se llama así, que es la que induce al sueño. Entonces no dormimos, aunque el evento haya sido muy temprano. Por eso es importante como aprender esas estrategias, pero yo me adelanté, cuéntanos acerca de Es que ahorita que decías esto muy parece lindo. que lo hicimos juntos. No, estoy muy bien. Y ahorita tú decías algo que es súper importante. Decías, podemos darnos de pronto como estos 5 minutitos en el día, y que a veces la gente dice, ay, pero ¿qué me va a servir 5 minutos? ¿De qué me va a servir que me detenga yo a lo mejor a escuchar a los pájaros? O voltear y ver, en esta época tan hermosa que estamos teniendo, voltear y ver las plantas, ¿no? Voltear y ver las flores y ver cómo están. Esos 5 minutos, esa distracción, ese momento puede hacer una enorme diferencia. Porque entonces de verdad nos podemos relajar, de verdad podemos pasar a otro estado, cambiamos como nuestra mirada, nuestro organismo se puede relajar, y fue algo muy sencillo. Y uno diría, ay, claro que no. Porque de pronto pareciera que las cosas que nos parecen muy sencillas decimos, ay, ¿cómo crees que eso va a tener un efecto? Creo que una de las aportaciones en este momento importantes es que justo se ha hecho investigación que muestra cómo de verdad el organismo logra en tan pocos momentos realmente poderse relajar. Y bueno, sabemos ahora que se ha estado haciendo como mucha promoción al mindfulness y a la atención plena y todas estas cosas, pero de verdad creo que, me decía, la riqueza es que hay investigación que muestra que efectivamente tiene un efecto bueno en nuestro organismo. Genial, entonces esos momentos de contemplación sí sirven, y a veces sí es cierto, estamos con una moda que pensamos que todas las soluciones son bien complejas, y a veces hay que regresar a lo básico, ¿no? Para darnos cuenta que sí se puede disfrutar y sí podemos tener momentos de gozo, no todo puede ser estrés. Pero adelante, Totalmente. sobre la adrenalina, ¿quieres comentarnos algo? Pues mira, sobre todo para entender qué nos pasa en el organismo, ¿no? Que tú le decías, oye, pero ¿qué nos pasa dentro del cuerpo cuando sentimos estrés? Se disparan un montón de hormonas dentro de nuestra sangre, y las células captan esas hormonas. Y para hacerlo muy sencillo, entre ellas es la adrenalina, como tú has dicho. Entonces se te incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas. Al final lo que te produce es que puedas salir corriendo o luchar, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un correo electrónico?
No es un león en la selva la que te está ¿A dónde amenazando. corres? Por eso mucha gente que Exacto. habla de la línea de ayuda me dice, Exacto. es que quiero salir corriendo, porque en realidad tienen toda esta química dentro de su cuerpo que le está preparando para vivir una amenaza, pero que esta amenaza es más bien cognitiva o es más bien tiene que ver con otras estrategias, ¿no? Correcto. Oye, me están diciendo que nos vamos a un pequeño corte, pero amigos, no se vayan porque está súper interesante el tema. Regresamos. Y es Ya estamos de regreso, el día de hoy es martes 7 de mayo, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Pues yo estoy con dos expertos de psicología positiva, son miembros de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva y nos están hablando un poco acerca del estrés, del manejo emocional. Estoy con María Luisa Plasencia y nos estabas contando, María Luisa, acerca del cortisol. Hay algo, ya que yo me adelanté un poquito mencionando sobre el cortisol y las sustancias pues que están involucradas cuando estamos estresados, amigos. Nos hablaban de la adrenalina, que es una sustancia que se segrega cuando te llega el mail o cuando no recibiste o cuando te dejaron en visto, cuando no te etiquetaron o te etiquetaron mal en la red, pues en ese momento se empieza a segregar una serie de sustancias. Adelante. Pues habíamos hablado antes de una de las hormonas, la más famosa, que es la adrenalina, yo creo que la más famosa con respecto al estrés, pero también hay otra que se llama cortisol. Y el cortisol es, yo creo que la más detestada dentro del mundo de las hormonas en general, porque todo el mundo la odia. Sí, porque es como la del famoso y dichoso estrés, ¿no? Oye, afecta hasta los niveles de tiroides o no sé qué, no se procesa bien si uno está estresado. Entonces todo afecta. Pero parece ser, y es lo que dicen las últimas investigaciones, que el cortisol también ayuda a reducir la inflamación.
por ejemplo. Okay. Ayuda a quemar esas proteínas, esas grasas, esos carbohidratos, esos excesos de azúcar, por ejemplo, que tenemos. Ajá. Es la que los utiliza para poder darte esa fuerza que tú reacciones con situaciones de estrés. Entonces, no siempre es tan mala. Y yo creo que pasa a ser, digamos, mala cuando el estrés se hace crónico, ¿no? Cuando el estrés se hace continuo. Cuando ya el ejemplo que poníamos antes de la cebra, ¿no? Ya no se relaja, sino no nos relajamos y seguimos enganchados en ese estrés. Y eso es lo que el cortisol, si es aplicado justo en el momento que estamos estresados, es perfecto y necesario. Ah, bien. Yo no sabía que el cortisol, ustedes sabían, amigos, casi siempre podemos leer cosas que tienen que ver con que el cortisol es terrible, ¿no? Pero sí, entonces, en cierta medida o en cierto grado, sí puede ayudar al organismo. La clave de todo esto es que que el estrés esté controlado en el tiempo, es decir, que sea puntual, que tengamos momentos de estrés pues momentáneos, no que pasemos la semana estresados, por ejemplo, de lunes a viernes estoy estresado porque mi día en el trabajo es muy difícil o en casa y solo espero a que llegara el fin de semana para estar relajado. Ahí es cuando el estrés se vuelve nuestro enemigo. Okay. Claro, cuando se vuelve prolongado y no le damos como estos momentos que decíamos de relajación, de donde baja otra vez la tensión, entonces cuando el cuerpo se empieza a dañar, ¿no? También hay un daño ya en nuestro cuerpo precisamente por eso, porque no pasa a este momento de relajación, sino que está todo el día tenso. Me lo imagino, yo siempre me imagino sí, como todo contraído, imagínate caminar así, ¿no? O sea, en realidad así andamos, lo que pasa es que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo estamos. O sea, ni siquiera a veces nos detenemos 2 minutos a preguntarnos cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi cuerpo. Nosotros hemos visto cuando estamos ahora ya dando estos talleres, cuando empiezas a hacer simplemente una relajación de 2 minutos, dices, y siente cómo se relajan tus hombros, y siente cómo se relaja tu cuerpo, los músculos de tu cara, cómo está tu cara, y ves cómo va cambiando la forma en que la gente está sentada, cómo la cara se va relajando, cómo los hombros se van bajando. O sea, realmente a veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Hay gente que sí, qué maravilla, pero cuando no, y el cuerpo está todo tenso, pues entonces empieza a haber un efecto dañino en nuestro organismo también. Amigos, si ustedes no se han dado cuenta cómo percatarse de que su cuerpo está tenso, traten de tensarlo todos los músculos de su cuerpo. Y si alguna parte de su cuerpo les duele, ese músculo ya estaba tenso, ¿no? Qué buen ejemplo, sí. Sí. Totalmente. Y lo pueden hacer ahora, incluso ¿sí? Sentados, nadie los ve, nosotros, ¿no? Claro. Se ponen duros y entonces se dan cuenta que parte de su cuerpo está ya tensa y a lo mejor tienen que poner más atención en hacer un poco de ejercicio, en tensar y relajar, ¿no? Para que identifiquen. Exacto. Y a veces es verlo, es lo que tú decías, de darte cuenta de, pues parar un segundo, si quieres cerrar o dejar los ojos abiertos, pero empezar a hacer como un escaneo de tu cuerpo, ¿no? Para detectar, oye, pues parece que el cuello, sí, lo siento que está mal, ¿sí? O lo demás bien, oye, la rodilla, parece que me duele. Simplemente el hecho de parar y detectarlo, muchas veces se calma. Wow. Es fuerte, o sea, es muchas veces el poder parar y detectarte, sentirte en atención plena o mindfulness, le llamamos a eso hacer un escaneo corporal, ¿no? Pues permitirte 5 minutos de revisar, hacer un chequeo general, tú mismo sentado tranquilamente en tu casa y chequear un poco cómo estás, cómo te sientes. Que nos digan en qué posición está su dedo meñique del pie izquierdo. Exacto. Escríbanos. Porque de pronto dices, Exacto. oye, todo esto tengo pie izquierdo y a ver los dedos y ya los mueves y dices, sí, mira, ¿Sí? está tenso o está engordatado, Sí. está bien, está libre, está... Y lo ¿cómo, siento. no? Sí, claro. O sea, por lo menos lo siento. Por lo ¿no? menos ya sentirlo hace una diferencia. Qué Totalmente. interesante. Recordar que somos cuerpo, ¿no? Sí. Además, entonces fíjate, si de entrada nos cuesta trabajo saber cómo está nuestro cuerpo, imagínate ahora de pronto saber cómo estamos emocionalmente, ¿no? Que es la otra parte que hemos estado como trabajando y que se liga lógicamente con el estrés. Pues saber cómo estoy, a veces le preguntas a la gente, ¿cómo te sientes? Y todo el mundo te contesta bien, pero es como una respuesta ya en automático. Pero si realmente nos detuviéramos a saber cómo estamos, a veces nos cuesta trabajo también saber, ¿no? En este mismo ajetreo, a veces la gente nos llega a los talleres y nos dice, es que vamos como tan deprisa todo el tiempo que ni siquiera sabemos. No nos detenemos otra vez, 2 minutos a decir, ¿cómo estoy? Me siento bien, estoy tranquilo, estoy agitado, estoy nervioso, estoy preocupado.
Desde ahí empieza. Claro. ¿Y qué pasa en el cerebro con el estrés crónico prolongado? ¿Qué podría pasar? No sé, me imagino desarrollar hasta ansiedad o depresión, no sé, ¿no? Aquí tenemos a la doctora, ¿no? Ella nos puede hablar mucho más de las enfermedades relacionadas con el estrés, pero efectivamente nuestro sistema inmunológico se agota. Eso es como si estás corriendo todo el día. Correr un ratito a la mañana, correr 30 minutos, a lo mejor es perfecto, pero si de lunes a viernes no paras de correr, tu cuerpo se va a cansar y se va a agotar. Y eso es lo que produce el estrés, agotamiento. Y con el agotamiento, pues efectivamente a nivel psicológico, pues doctora, por favor, ¿tú me ayudas con esto? Sí, porque me imagino, por ejemplo, estaba leyendo que las emociones tienen muchas funciones. Por ejemplo, la tristeza va a hacer que tú dirijas tu atención hacia tu mundo interno y que ralentes las actividades, ¿no? No sé, cuando fallece un familiar, por ejemplo, tienes que transitar por la tristeza porque es parte del proceso que es doloroso, pero que es necesario para continuar, ¿no? O para reconstruir tu sentido de vida. Entonces, yo imagino que cuando tienes estrés crónico, pues no le das chance al cerebro de descansar y podrías desarrollar muchas cosas, ¿no? Pues mira, una de las cosas que se ha encontrado, y que creo que todos lo hemos experimentado, esa respuesta es pues la agresión, ¿no? O sea, que creo que es la que más estamos viviendo en este momento, que va acompañada de dos cosas que también creo que son bien importantes. Y una es que nos volvemos menos empáticos, ¿no? Nos preocupamos menos por el otro y por ende, pues solemos ser menos colaborativos. Entonces, no hay como esta parte de trabajemos en equipo, yo me preocupo por ti, y bueno, en buscar ser más compasivo, ser más bondadoso, no, nos volvemos todo lo contrario, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, si mi cuerpo está todo así, todo mi ser, ¿no? Está en esta como contractura, en esta tensión, ¿no? Todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, pues entonces uno de los efectos es la agresión, ¿no? Y si a eso le agregamos, pues como estamos viviendo en estos momentos, que hay lugares donde de verdad hay como mucha violencia, ¿no? Y que la gente a veces se siente como muy insegura, que son como las cosas que nos encontramos comúnmente, pues sí, la respuesta es mucho más violenta, ¿no? Entonces necesitamos como mucho más herramientas para poder estar tranquilos, ¿no? Pero eso es uno de los efectos, creo que podemos observar mucho más rápido, ¿no? Y que nos podemos dar cuenta. De verdad, bueno, a lo mismo, si nos podemos como detener a mirarnos a nosotros, podemos de una manera mucho más rápida darnos cuenta cómo estamos hasta contestando, cómo lo que estamos haciendo, si tiene que ver. Yo uso mucho el violentómetro, a mí me encanta porque se me hace una herramienta buenísima, que nos permite como ver así, ¿no? Estas cosas de hago bromas hirientes, controlo cosas, o sea, como que vienen como muchas acciones, creo que son muy prácticas para darnos cuenta cuando ya estamos en ese nivel, ¿no? De agresión, de dañar al otro, y que entonces pues ya la empatía, pues ya desaparece, ¿no? Qué interesante. Se va mermando, ¿no? Qué interesante. Yo del violentómetro, a veces siempre estamos así de midiendo al otro, ¿no? Pero mejor mídete a ti primero. Gracias. Y entonces ya te vas dando cuenta qué tipo de relaciones estás construyendo. ¿Qué más nos tienes que decir acerca del estrés? Totalmente. Y aparte es que una de las grandes aportaciones que se han dado con respecto al estrés, en este sentido del estrés crónico, es no solamente las enfermedades como que gastroenteritis constante, ¿no? O estás enfermo... si te da gastritis, colitis constante. Entonces ahí es cuando ya empiezas a detectar está pasando algo, ¿no? Migrañas, exacto. O sea, puede haber unos niveles de estrés crónico altos. Pero también nos vamos a dar cuenta, como dice María Luisa, a nivel de detectar esos botones emocionales. Es decir, nuestro cerebro se prepara para lo que genera mucho estrés en el día a día. Como sabe que va a ocurrir eso, lo soportamos mejor. Lo aguantamos, por así decirlo. Pero los hace hipersensibles a todo lo demás. Un ejemplo clásico es aguantas todo el día en el trabajo, a lo mejor una situación estresante puntual por lo que sea, pero luego llegas a casa y te dicen un pequeño, y tú lo aguantas, pero llegas a casa y te dicen un pequeño comentario y saltas, ¿no? Nos hace hipersensibles, emocionales a todo lo que nos rodea, mientras que lo que nos produce estrés de verdad y lo que nos está consumiendo, pues no... O sea, lo soportamos, ¿no? Lo aguantamos, es así. Entonces yo creo que un gran factor para darnos cuenta de que estamos con estrés crónico es ver si saltamos demasiado rápido, demasiado impulsivos a cosas que no son tan importantes. Eso es clave. Fíjate que esta idea de los botones nos ha sido como muy útil, que bueno, no lo inventamos nosotros, ¿verdad? Pero es otra vez, darnos cuenta
¿no? De cuáles son estas cosas, como bien decía Ángel, que nos hacen, que nos disparan y que nos llevan ya a una situación de agresión, de enojo, que nos sacan como de este estado tranquilo, más de más empatía, de más colaboración, y cuando ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, poder detectar, que creo que un ejemplo de veras muy sencillo en estas ciudades, que muy común escuchar es, pues entro al tránsito de la ciudad y salgo a la ciudad a recorrerla y ya me pongo mal, ¿no? O sea, es como que el tráfico y todo te pone muy mal. Es detectar cuáles son esos botones, porque si nos damos cuenta, entonces sí podemos hacer algo. Si no sabemos cuáles son estas cosas que nos llevan y que nos sacan como de nuestra armonía, o de esta zona donde podemos estar como más o menos bien, pues entonces es muy difícil hacer algo al respecto, ¿no? Entonces esa creo que sería uno de los primeros pasos, detectar estos botones, estas cosas que nos sacan de nuestra armonía. Perfecto. Pues amigos, nos vamos a una pequeña pausa y vamos a leer regresando todos sus comentarios y preguntas. No se vayan. Ya estamos de regreso, el día de hoy pues es 7 de mayo, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Simi Radio. Yo soy la psicóloga Cali, te recuerdo que contamos con una línea de ayuda, esta línea es gratuita a nivel nacional y tú nos puedes llamar al 01800-911-6666 en la opción número 3. En este número pues hay una psicóloga o un psicólogo que te va a atender, estamos las 24 horas del día, todos los días, así que no hay pretexto. Estamos a una llamada de distancia para que tú recibas acompañamiento, asesoría psicológica o te canalicemos a terapia frente a frente con nuestros expertos para que tú puedas iniciar una terapia como tal, una terapia psicológica y que puedas pues conseguir tus objetivos. Estamos hablando acerca del estrés y pues adelante. Pues estábamos en un momento hablando, justamente terminando el tema del estrés crónico, de cuáles son los factores que podemos, cómo lo sentimos y nos gustaría pasar a la parte de cómo podemos cambiar un poco eso. Qué bueno que lo comentas. Mira, rápidamente mando saludos a Mair Villegas, a Juan Alberto Bubo, le mandamos a Cris Lemus, le mandamos a Malak Arisa Shalán. Ella nos pregunta cómo calmar la ansiedad y ataques de pánico. Lucy Soto nos dice saludos. Fabián Antonio Tutolomundo está viendo el programa. Saludos a todos y un abrazo. Y bueno, ¿qué le podríamos decir, por cierto, a Malak Arisa Shalán? Creo que no hay recetas de cocina para esto de la ansiedad. Habría que revisar qué está haciendo ella, porque casi siempre cuando hay ansiedad tendemos a evitar o a tratar de controlar. Y eso justamente va haciendo como más gordita la ansiedad, o más grande, yo entiendo, ¿no? La vuelve así como enorme, y entonces intentamos controlarla más, y eso la va alimentando de nuestros miedos, y se vuelve cada vez más grande hasta que resulta que surgen los ataques de pánico. Entonces hay que, yo me imagino, revisar las estrategias que estás teniendo para afrontar esto, y pues ir a terapia, no hay más, ¿no? Porque para cada persona le funciona algo distinto. Supongo yo, maestra, tú bien. No, que por supuesto. ¿No? Déjanos hablar, Cali. Suena muy coherente. Estás excelente. O sea, lo que pasa es que yo creo que nada más le agregaría que tienes una herramienta que volvemos a lo mismo. Es tan sencilla que a veces pues la despreciamos, y es nuestra respiración. Y de verdad que si aprendemos a utilizarla a nuestro favor, pues es una gran herramienta.
¿no? Entonces sí ayuda en un momento, como tú bien dices, lo mejor es ir a la terapia. Tenemos como muchas estrategias que ayudan a las personas que están padeciendo esto, que de verdad no se la pasa nada bien, ¿no? Pero la respiración es una buena estrategia, o sea, aprender como a respirar y calmarte, ¿no? A saber que puedes como contar con ella y hacer contacto con esto que tú estás sintiendo, ¿no? La respiración tiene poder, amigos. ¿Cómo tendríamos que entonces respirar? ¿Solo por la nariz o también por la boca? Pues generalmente la recomendación es primero por la nariz, ¿no? Como para empezar así, como para que no haya como mayor problema. Y a veces puede ser una respiración estas de que vas contando, ¿no? De que inhalas, haces como una pequeña pausa, bajas. O sea, irla modulando para que a través de la respiración podamos como irnos tranquilizando. Entonces hay por ahí una que es creo que de 5, no me acuerdo bien cómo se llama, porque no me sé bien los nombres, aunque es mejor que vean eso que yo, pero es esta de ir contando, ¿no? Hasta con la mano, con la mano, ¿no? Que respiras y cuentas 1, 2, 3, 4, 5 y luego exhalas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, inhalas, ¿no? Más, correcto. ¿sí es así, verdad? Sí, no, lo has hecho muy bien, hecho muy bien. Genial, Sí. pues ahí Esto nos está. ayuda. Tu respiración tiene poder. Ojalá que pues más adelante, si tú necesitas algún tipo de terapia, y bueno, yo lo he comprobado con María Luisa, porque pues no podía dormir y no podía volar y me daba ataque de pánico si volaba, y bueno, pues fui con ella. Y a lo mejor no le convino porque en 2 sesiones yo ya estaba afuera, ¿no? Ya podía volar al extranjero y hacer muchas cosas, pero porque María Luisa hace algo así como hipnoterapia. Sí. Y entonces a través de la hipnosis aprendes muchas cosas y bueno, pues hasta ahorita súper agradecida. Así que vamos a decir sus datos, o si quieres de una vez, ¿hay algún número al que podamos llamarte o en tu página te contactamos? Tenemos la página de Facebook, que es la de Íntegramente, y bueno, pues mi número telefónico, que es el 5527-023025, y que ahí con mucho gusto 5527-023025. Ahí está. Si tú no lo anotaste, no te preocupes, puedes repetir el programa completo para que lo veas. Sí. Y si no, llámanos a la línea de ayuda y con gusto te damos el número de María Luisa Plasencia para que vayas a terapia con ella. Y seguimos hablando acerca de cómo regular pues los propios estados internos. Cuéntanos. Pues sí, y solamente añadir un dato más, y es muy importante el tema de la respiración, porque además lo que estamos mandándole es un mensaje al corazón de tranquilo, no tengo que correr, no tengo que salir, no tienes que bombear tanta sangre porque estoy bien. Y ese mensaje de verdad que el corazón lo recibe y se calma. Es muy interesante. Y eso que nos digamos a nosotros mismos tranquilo. Tranquilo, o sea, depende del grado de ansiedad, por supuesto. Si hay un grado de ansiedad grande, lo peor que puede hacer es ponerse a decir tranquilo o algo así. Es mejor que vaya inmediatamente con la doctora Plasencia o con quien le sea útil un psicólogo, desde luego. Pero sí que si es un grado de ansiedad normal, gestionable, pues lo mejor es eso, empezar a respirar, relajar, y esa respiración va a calmar tu corazón y por lo tanto va a calmar todo tu cuerpo. Así que y eso nos lleva al punto de la autorregulación. Así es. Que es, no decimos que es controlar las emociones, porque es como tú decías, o sea, las emociones, pues no es bueno controlarlas, no es bueno taparlas, son todas importantes, pero sí lo que podemos hacer es regularlas, ¿no? Y hay varias, por ejemplo, la respiración lo que nos va a permitir es regular también esas emociones. Y una emoción que puede ser muy útil, como puede ser la tristeza, como tú decías antes, que es un ejemplo maravilloso de quedar tranquilo, pues pues interiorizar, pero cuando se hace de forma prolongada, a lo mejor ya tenemos otra serie de problemas, ¿no? Entonces, ver cómo podemos ir regulando esas emociones que nos hacen la vida más complicada, pues es importante, y entre ellas el estrés, ¿no? Ok. Que como bien decías, o sea, la función de poderlas regular, o uno de los efectos, pues es que nos ayuda justamente a poder enfrentar los retos de una mejor manera, ¿no? Porque entonces ya no tenemos que estar preocupados nada más de nuestra emoción de que se nos desborde, sino que entonces podemos como usar cómo nos sentimos y nuestro pensamiento para buscar mejores estrategias, ¿no? Y no nada más estar como ocupados de esta emoción que nos tiene, como de repente dicen por ahí, una de las maestras nos decía, es como si te secuestrara la emoción y ya no te deja hacer nada más. Entonces, bueno, la parte de regularlo nos ayuda justamente porque nos permite tener mayores habilidades para enfrentar los retos, y también una de las cosas que se ha visto también es que si tenemos mayor habilidad para autorregularnos, pues tendemos a hacernos menos daño, ¿no?
que también tiene que ver con esto que tú comentabas, Ángel, de bueno, pues es simplemente mandarnos el mensaje a nosotros mismos de puedo con esto, ¿no? Y en el momento que no se pueda, bueno, pues podemos pedir ayuda, que también es bien importante esta parte, ¿no? No vamos solos, por eso hablábamos hace un rato de que cuando estamos mejor tendemos más a hacer a la colaboración, y entonces eso nos permite entonces sí pedir ayuda, por ejemplo, ¿no? A quien sea, no necesariamente estamos hablando de un psicólogo, la ayuda puede ser simplemente hablarle a un amigo en ese momento, qué sé yo, ¿no? Hay como muchas formas de hacerlo. Y por ejemplo, ¿qué no deberíamos de hacer en cuanto a las emociones? Pues creo que de entrada no negarlas, ¿no? No decir, no, si yo estoy perfecto, Yo no a mí no me siento pasa nada, Ajá. yo estoy excelente, Sí, ¿no? sí. Y mientras, ¿no? Evitarlas tampoco, ¿no? Y bueno, lo que decíamos en general, pues tampoco reprimirlas. Hay, en atención plena se utiliza mucho esto como de darte la oportunidad de experimentarla, de sentirla y de soltarla también, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que tiene que ver con el estrés crónico. Nos quedamos ahí, no la suelto, me sigo con esta película de terror que nos estamos contando, que puede ser de cualquier terror, de miedo, de enojo, de tristeza, y entonces nos quedamos ahí, ¿no? Y cuesta como mucho más trabajo salir, nos quedamos ahí enganchados allá, ¿no? Como a veces como dicen, como boya, y ahí nos quedamos y no la queremos soltar. Entonces parte también del trabajo es aprender a soltarla. Porque además si no la soltamos, pues no podemos experimentar otra, ¿no? No nos damos como permiso, tampoco nos perdemos de una cantidad de cosas maravillosas que tiene la vida, hasta de las otras emociones como puede ser tener miedo, tener enojo, o cualquier otra de ellas, ¿no? Okay. Y incluso, amigos, si contamos el tiempo, de verdad, a veces generalizamos y decimos estoy todo el día triste. La verdad es que no, y esto lo aprendí también en mi terapia, que a veces hace bien hacer como un registro de, a ver, tristeza, ¿a qué hora le estás sintiendo? ¿En qué intensidad? ¿De qué manera? Que le pongas numeritos para que te des cuenta que en realidad la tristeza te visita un ratito en el día, ¿no? Claro. A lo mejor, y la nostalgia y el miedo, y que si los aceptas, lo más probable es que te enseñen muchas cosas. Así ¿no? es. Correcto. Sí. Adelante, y sobre estrés Sí, crónico, sobre claves. Es el autoconocimiento, nosotros en la Universidad Iberoamericana, por ejemplo, es como la primera dimensión que empezamos a trabajar, que es ver cómo te sientes. Poder nombrar las emociones. Tú has dicho, vamos a ponerle número, ¿no? Vamos a qué grado de tristeza tengo. Sí. 1 o 5, ¿no? ¿Cómo nos conocemos en ese aspecto y cómo le damos valor a todas esas emociones que están? Porque están ahí por algo. Nos están diciendo algo. Solo lo que pasa es que tenemos que escucharlas, ¿no? Claro, tienen una función, a veces es protegernos, a veces, por ejemplo, con esto del sismo, sí. De pronto yo me quedé mucho tiempo con mucho miedo, ¿no? Y aprendí justamente en mi terapia que el miedo a veces se queda para avisarte de algo, ¿no? Y a veces tienes cosas pendientes. Yo me di cuenta que tenía pendientes arreglar mis papeles, mi maletita de vida. En cuanto la tuve, fíjate que el miedo fue disminuyendo considerablemente porque en efecto el miedo es un fiel compañero y te quiere vivo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando pasó lo del sismo, y pues eso ayuda muchísimo. Así es, por eso la idea no es negar las emociones, porque están ahí para ayudarnos, ¿no? Las tenemos que escuchar y saber cómo nos ayudan en este transitar por la vida, ¿no? Por eso sí no es de negarlas ni decir, no, nunca más. Por ejemplo, a veces pasa con los papás que te dicen, es que nunca más me voy a volver a enojar. Digo, no. O sea, si no sirve enojarnos, si no sirve enojarnos, sirve tener miedo, ¿no? Entonces, el asunto es de soltarlo cuando ya lo no necesitamos, ¿no? Esto que decíamos lo necesitamos por un X tiempo, un lapso de tiempo y después soltarlo, ¿no? Y poder seguir. Entonces, esto nos lleva como a esta parte que hemos estado también trabajando en los talleres, que es, ¿a qué pongo mi atención? ¿No? ¿Dónde pongo mi atención y en qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que llama, dónde me focalizo y por cuánto tiempo? ¿No? Y en función obviamente de dónde pongo mi atención, pues es también el efecto que voy a tener, ya sea de estrés o de bienestar, y por ende pues también va a tener una reacción en mi organismo y la forma de relacionarme con los demás. Claro. Que ese es también creo que otro punto importante, porque de pronto nada más nos quedamos en qué me pasa a mí, pero esto sí tiene un efecto en los demás, ¿no? En mi forma de relacionarme. Ay, qué importante, ¿a qué le estamos poniendo atención y cuánto tiempo? ¿No? Totalmente. Porque incluyendo redes sociales y cosas feas, ¿no? De que los videos, las peores formas de morir, ¿no? Y ahí está uno picándole y todo eso te va estresando. También tenemos que aprender a elegir qué es lo que vamos a ver en las redes sociales, los videos que ahora salen en YouTube, para no estresar a nuestro cuerpo innecesariamente, ¿no? Totalmente. Y hay muchos datos científicos que demuestran un poco también cómo es tu mentalidad sobre el estrés, cómo cambia a nivel, por ejemplo, las arterias,
arterias. Un ejemplo de estrés crónico es que tus arterias se hacen como más pequeñas y más duras. Por lo tanto, cuesta mucho más el flujo sanguíneo, le cuesta mucho más al corazón bombear la sangre por tus venas. Cuando tú tienes una mentalidad y eres consciente de que tienes el estrés por un momento puntual, por una cuestión concreta, no se ve ningún efecto en tus arterias. En realidad es como si te hubieras ido a correr 10 minutos, hubieras bombeado mucha sangre, pero porque has hecho un ejercicio, ¿no? Entonces, cómo la mentalidad sobre el estrés, sobre lo que te preocupa, cambia también a cuestión física. Así es. Pues me están avisando, Paquito Tena, a quien le agradecemos que esté cada martes y jueves con nosotros, nos está avisando que nos vamos a un pequeño corte y regresando ahora sí todas sus preguntas, amigos, mándenlas y compartan el programa, por favor. Estamos ya de regreso en la última parte del programa. Por ahí tenemos algunos saludos de Cimitel, atención a clientes. Saludos, muchas gracias por su apoyo, compañeros. Betty Ochoa nos dice, excelente, es lo que siento y quiero esa terapia. Sí, la verdad. Es buenísima. Ya tenemos los datos de María Luisa Plasencia. ¿Nos quieres dar nuevamente tu número telefónico para los que no anotaron? Claro que sí, es 55 27 02 30 25. Ahí está, amigos, anoten el número y bueno, probablemente si dicen que hablan de parte de farmacias similares, puede haber alguna concesión en cuanto al costo. Claro, yo sé que sí. Así es, claro que sí. Clementina Aguilar, un tema muy interesante, Cali. Luis Tenori nos dice, hola, pasé a mandar un saludo para Valeria Arcos, que es su cumpleaños, excelente programa. ¡Felicidades, Valeria! Muchas felicidades, que este año sea de mucha alegría. Y de estrés del positivo, ¿no? Claro, siempre. Ángel López, Dulce Tapia, un abrazo, Dulce, gracias por estar conectada y por compartir el programa. Teresa Cruz Chaires nos dice, excelente programa, muchos pacientes más que enfermos necesitan canalizar sus angustias para evitar estar enfermos. Eduardo Osorio también, un saludo, amigo, muchas gracias por compartir el programa y por estar cada martes y jueves aquí conectado a las 6 de la tarde. Muy bien, nos ibas a hablar acerca de otra sustancia que incide directamente en el cuerpo. Sí, es una neurohormona que es muy conocida porque se llama también como la hormona de la felicidad o de los abrazos, la hormona del amor, también le llama mucha gente. Y la oxitocina lo que tiene también es que cuando tenemos estrés, también se fabrica en nuestro cerebro para que podamos sentir esas ganas de estar con otros, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que por falta de atención, lo que hablábamos antes, nos focalizamos en el problema y nos quedamos ahí y no hacemos caso a esa hormona, no dejamos que esa hormona haga su función, que es justamente pedir ayuda y a lo mejor un abrazo, ¿no? En un momento de estrés, de decir, oye, necesito que me ayudes, ¿no? Y en ese momento de que tú recibes ayuda de alguien, ese momento de oxitocina se siente maravilloso, ¿no? Y te relaja y te sientes ante un momento de estrés, un apapacho de alguien, lo sientes maravilloso. O sea, ¿se segrega solamente con el abrazo? Se segrega un poco antes del abrazo, okay, para que tú busques ese abrazo. Y lo maravilloso es que cuando lo encuentras, los niveles de oxitocina todavía suben más. Y lo más bonito es que el que te da el abrazo también tiene oxitocina. Oye, al dártelo. Pues ahorita al final del programa nos abrazamos. Claro que sí. Perfecto. Totalmente. ¿Qué más hace la oxitocina? O sea, un abrazo. Pon tú, a lo mejor muchas personas no pueden abrazar, pero ¿qué podrían hacer?
Pues mira, en principio... Aquellos que están aislados, que solo están a través de redes sociales, las palabras también podrían hacer, provocar. Muchísimo. El recibir una llamar a un amigo, leer una carta bonita que escribiste o que te escribieron, la que escribiste que no has mandado, o la que has recibido de un amigo, algo que te conecte con amor. Por ejemplo, hacer algún inventario de gratitud. Por ejemplo, sería... ¿Qué agradeces? Sabemos que no todo es perfecto y no todo se puede en la vida y que la vida no es justa, pero entonces de lo que sí hay, totalmente, como agradecerlo. Y hacer ese inventario podría hacer que... Ayudaría mucho, claro que sí. Y aparte la oxitocina tiene una función física muy importante, porque es un antiinflamatorio que cura un poco los efectos del estrés en tu corazón. Entonces, no solamente es necesario a nivel emocional, porque es bonita y te vas a sentir mucho mejor, sino también a nivel físico. Hay que dejar espacio a la oxitocina. Ok, qué genial. ¿Algo que quieras agregar, a Fíjate que ahorita que te voy a comentar sobre la gratitud, hay un ejercicio muy lindo que creo que es de Seligman, de Martin Seligman, que dice, haz como una visita de gratitud, escribe esta carta, ¿no? Aparte de hacer este recuento que tú decías, puedes escribir una carta a alguna persona que tú consideres que su presencia ha contribuido de manera importante en tu vida, ¿no? O sea, como reconociéndole en esta carta cuáles han sido esas cosas que esa persona ha aportado a tu vida. Porque generalmente lo que hacemos es como decir, fulanito me hizo tal, o me molestó por aquí, sí, o perenganito por allá. Me metió el pie, me cacheteó, me hizo. Me hizo la vida imposible cuando yo estaba en el kinder. Sí. Y lo que hemos encontrado es que de verdad tiene un efecto muy... fuerte tanto en la persona que la escribe como en la persona que la recibe, ¿no? Simplemente el hecho de pensarla, recuerdo a alguno de los participantes en los diplomados decía, es que pensé como en 5 personas, entonces ¿a quién le escribo? ¿No? Entonces eso de entrada ya te coloca en otro lugar, que tiene que ver con esto que decíamos en un inicio. Es bien importante la parte de cómo enfrentamos la parte de los retos. O sea, decíamos, cuando tenemos ante el estrés, cuando tenemos una amenaza, es irlo transformando en un reto. Y eso tiene que ver con cómo empezamos a contarnos a nosotros hasta nuestra propia historia, ¿no? En este sentido, pues, sí, la parte de qué vamos escribiendo, de qué nos vamos diciendo, ¿no? Como decíamos en un inicio, sí tiene un efecto y ayuda entonces a sentirnos mejor. Entonces hacer este ejercicio de reconocerle a alguien cómo esa persona ha contribuido en tu vida puede tener un efecto y además duradero, ¿no? O sea, se ha visto que los efectos positivos, el efecto de bienestar, el efecto de bondad que se genera a la hora de escribirla, dura a lo largo de un buen tiempo, 1, 2, 3 meses, ¿no? Si tiene un efecto duradero en la persona. Pues entonces ahí está, hay que escribir una carta de aquellas personas que hayan influido positivamente a tu vida, que hayan aportado algo bueno a tu vida, una carta a cada uno, ¿no? Pues por lo menos a uno, empecemos con Empecemos, y como dices, tan solo pensar en esas personas que han aportado positivamente, sí ya te coloca en otro lugar de donde estabas mirando el problema a lo mejor, ¿no? Claro, y agradecerles por eso que han estado ahí, ¿no? Y cómo lo han hecho, cómo han contribuido que seas la persona que eres en este momento, ¿no? De una manera importante, ¿no? Claro. Algo más que nos quieran decir para practicar el estrés positivo, por ahí hay algunos pasos, ¿nos los quieres compartir? Pues si quieres damos como 3 pasos, María Luisa, como para compartir, para practicar el estrés positivo. Para empezar, reconocer el estrés. Primero de todo, sentirnos, como hemos hablado antes, notarlo físicamente, dónde lo siento, qué me está pasando, darle la bienvenida y verlo como un reto, no como una amenaza. Recordemos que el estrés está para salvarnos la vida, para ser mejores personas y verlo como un reto, ser conscientes de por qué me estoy poniendo estresado, qué es lo que me hace sentirme estresado. ¿Es tan grave? ¿Es una película mental que me estoy haciendo? ¿Es simplemente algo que es novedoso para mí, que no controlo? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Porque ya teniendo claro qué es lo que te produce estrés, es cómo usamos esa energía que nos ha generado el estrés. Pues si es porque estoy esperando un email que me preocupa mucho, pues saber qué hago con esa energía que tengo. Es para contestar una posible contestación a ese email que voy a recibir y ya olvidarme y desconectar para que no se vuelva crónico ese estrés. Cosas así. No sé si quieres aportar algo, María Luisa, pero...
Esas tres, yo creo que Entonces, reconocer el estrés, darle la bienvenida y verlo como un reto y usar esa energía que estoy teniendo para algo positivo para mí, ¿no? Estoy estresado, no puedo dormir, pues ya me paro a hacer la limpieza de la casa mínimo, ¿no? Pues sí. O hago algo con esa energía que estoy teniendo. Exacto. Tengo porque constantemente nos hablan a la línea de ayuda, quiero salir corriendo, bueno, y si de verdad sí te salieras a correr, ¿qué pasaría, ¿no? Importantísimo. El ejercicio es otra herramienta que tenemos a la mano y que a veces no usamos. De verdad, yo los invito a que lo hagan, que no tiene que ser un ejercicio de tengo que ir al gimnasio 5 horas, no, ni 2, o sea, a veces de verdad 5 minutos es suficiente. Así es. O sea, estas pequeñas cosas, vamos a lo que decías tú en un principio, tenemos la idea de que tiene que ser algo muy complejo y complicado, cuando en realidad podemos tener herramientas como hacer ejercicio 5 minutos, dedicarnos a respirar, detenernos a mirar cómo estamos, detenernos a mirar las cosas hermosas que hay en el día a día. Simplemente un ejercicio súper sencillo, de verdad, es que en el día tú puedas como detenerte a mirar qué cosa agradable te ha pasado. Con eso, simplemente, porque a veces nos acaba el día y ni siquiera nos detuvimos a mirar que nos pasó algo maravilloso, o que hubo algo maravilloso como una planta, un árbol, el canto de los pájaros, que nos tocó el tránsito súper tranquilo, que llegamos a tiempo, qué sé yo, cualquier cosa, pero a veces no nos damos ni eso. Pues para mí lo más bello que me ha pasado en este mes es que vinieran al programa. María Luisa, muchísimas gracias, sabes que te quiero mucho, gracias por estar aquí y bueno, vamos a estar pasando tu número telefónico y vamos a pasarlo a los pacientes que estén interesados para ir contigo para las cuestiones del estrés, de la ansiedad y bueno, supongo que también das los talleres, están en la parte empresarial, me decías, dan talleres en las empresas. Correcto, estamos sobre todo en grupos con alto nivel de estrés y no del positivo, sino con crónico, que son desde profesores. Por ejemplo, el último taller que dimos fue en un colegio para profesores que tenían un grado alto de estrés, pero también en el mundo de empresas donde más talleres nos solicitan. Y para contratarlos para los talleres que ustedes ofrecen, ¿cómo le hacen? ¿Es en su página, en la tuya? ¿Cómo es? Pues mira, normalmente utilizamos ese teléfono de María Luisa, que a ver, lo repetimos. ¿Vas a repetirlo, por favor? El 5527-02-3025 y si no también... 5527-02-3025. Así es. Exacto. Anótenlo, amigos, si quieren que vaya a sus empresas para que den algún curso de prevención del estrés crónico, para aquellos que ya lo están viviendo, se pueden organizar y entre varios pues recibirlos para que brinden este taller, ¿no? Y siempre terminamos con un fuerte abrazo para generar mucha oxitocina. Pues amigos, les recomiendo abraza a quien tienes a un lado y con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, les mando abrazos y besos y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias.